Me vine a la calle México 25 a poner la oficina por ti. Gracias, todo un detalle. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Los webinarios son algo diferente a la formación, es un desafío para el formador porque lo más bonito, lo más gratificante de la formación es poder veros y oíros y casi tocaros o sentiros. En este caso no va a ser así y voy a intentar estar lo más próximo posible a vosotros en este sentido. Como decía Rocío en mi presentación, y a título solamente de introducción en el webinario de objeción de compradores, un año en concreto, el que obtuve el premio del Club de las 3 Estrellas, hice más de 100 transacciones ese año. Eso implica haber negociado con muchos compradores de manera exitosa. Os puedo asegurar que la parte no exitosa, aquellos que no compraron, pues fueron bastantes más, como podéis suponer que los que compraron. Pero sí que me dio mucho bagaje a la hora de tratar con compradores. Parece que en RIMAS, en nuestro ADN, está intrínseco la captación exclusiva, el servicio a nuestro cliente vendedor y casi todo gira en torno al agente captador. Somos captadores. Todo eso está muy bien, lo comparto, lo auspicio. Básicamente en las formaciones que damos en la escuela seguimos haciendo muchísimo hincapié en esa faceta nuestra como captador. Pero eso no quiere decir que estigmaticemos al comprador. El comprador es alguien al que necesitamos sí o sí, ¿verdad? No, como no puedo oír vuestras respuestas, entiendo que todos decís sí, necesitamos a los compradores. Sin comprador realmente no hay venta. Durante ese año, ese fantástico año 2014 en el que hice esas más de 100 transacciones, me dio tiempo a experimentar varias técnicas y sobre todo a reflexionar sobre el tema de las objeciones. Sin más, os comento cuáles fueron esas reflexiones. Un curso sobre objeciones, sobre rebatirlas, trabajarlas y demás, implicaría bastante más tiempo que una hora. Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y de la manera más escueta para que lo podamos trabajar. Si os parece, voy empezando con el tema de cómo realmente enfocar esas objeciones con compradores. Algunas de estas objeciones también pueden ser tratadas en nuestros otros dos aspectos fundamentales de nuestro trabajo. Cuando trabajamos con compradores, cuando trabajamos con vendedores en la cita de captación o en la presentación de exclusiva y sobre todo al teléfono cuando estamos intentando conseguir una cita. Vamos a trabajar y vamos a ir viendo estas posibles transacciones. Perdón. ¿Qué son las objeciones? Realmente una objeción puede ser una excusa porque no hemos sabido calificar bien el cliente. Una excusa del cliente, una excusa para decirnos si compra o si deja de comprar o los motivos por los que no compra. ¿Qué no son las objeciones? Pues realmente la objeción como tal no puede ser un motivo para discutir con el cliente. Y cuando digo discutir me refiero a debatir, intentar tener más razón que él, intentar argumentar en el sentido contrario a lo que nos está diciendo. ¿Qué son las objeciones? La real es una fantástica herramienta para calificar o cualificar. Realmente las dos palabras se pueden utilizar exactamente para lo mismo, calificar que cualificar al cliente. Y son claves estas objeciones para poder cerrar una venta. Pensar que una venta es terriblemente emocional. Es algo que al final, por muy reflexivo que sea el cliente, decide en un par de segundos. Incluso cuando se llevan esa decisión para casa, donde no podemos ayudarles a tomar y donde no podemos trabajar con sus objeciones, realmente, finalmente van a tomar la decisión en segundos o por cuestiones emocionales. Por eso las objeciones son fantásticas, son una herramienta útil para el agente. Lejos de ser algo incordioso, incómodo,
algo en lo que parece que tengamos que tener un libro gordo de petete en el que todas las objeciones deberíamos de tener una respuesta para ellas. Nada más lejos de la realidad. Insisto, las objeciones reales, las que saca el cliente cuando realmente algo le interesa, son una herramienta fantástica para calificar al cliente. Luego veremos con detalle alguna técnica de cómo hacerlo. Vamos a ver varias formas de enfocar las objeciones. Rebatirlas, combatirlas, discutirlas o neutralizarlas con ayuda como ayuda al cierre. Tú vas a decidir cuál usar. Fijaros que esto puede ir un poco también, si me dejáis, en función de la personalidad de cada uno de nosotros. Hay personas, que entramos más al trapo de una discusión, habemos personas, y digo habemos porque me incluyo, más afables, que nuestro carácter comercial nos hace querer empatizar, querer caer bien, querer conseguir una sonrisa del cliente. Nuestra forma de tratar las objeciones con un comprador, en mi modesta opinión, lo que a mí me ha dado resultado con los años, va más en la segunda. Neutralizarlas. Como ayuda para cierres, como ayuda para crear un ambiente de empatía y nunca ni rebatirlas, ni combatirlas, ni discutirlas. Mirad, trabajar con objeciones es uno de los principios básicos de la negociación. Hay muchas formas de negociar. Tenemos en la escuela algunos fantásticos ponentes que damos muy buenos cursos sobre técnicas de negociación y cierre. Y básicamente la objeción es el caballo de batalla de todos esos cursos. Existe el negociador duro, el que tiene que salirse con la suya, el negociador que convence al cliente y hace que cambie la opinión del cliente, comprador y finalmente nos compre. Mirad, en mi modesta opinión, eso no pasa. Lo que pasa realmente es que conseguimos, a través de las objeciones, calificar y cualificar muy bien cuáles son las necesidades del cliente. Lo contrario, rebatirlas, combatirlas, discutirlas, en la mayoría de los casos lo que va a generar es una postura mucho más fuerte en sus convicciones en el cliente y, por lo tanto, una peor disposición a la hora de negociar. Hay agentes que pelean, rebaten y discuten. Esa es su forma de la negociación. Cuanto más duro es el cliente, entendemos que más duros tiene que ser nuestra postura y más fuertes nuestros argumentos. Pensamos muchas veces que un agente comercial de éxito es alguien que, sobre todo, es duro negociando y convence y rebate cualquier objeción que tiene el cliente. Mirar, esto es, de alguna manera, como la pelota vasca o como el frontón. Cuanto más fuerte le demos a la bola, más fuerte nos va a venir. Yo lo que os propongo es otra manera de trabajar con las objeciones, una manera en la que dejemos de pelear con nuestro cliente, dejemos de rebatir y realmente nos dediquemos a lo que el cliente espera de nosotros. Bailar, ¿no? Bailar con el cliente, ayudarle, asesorar. Eso es lo que realmente espera el cliente de nosotros. No espera a alguien que le discuta, que le rebata su propia opinión. Es una cuestión más de baile, de seducción, de enamoramiento, de descubrir realmente cuáles son los motivos reales que el cliente tiene para comprar. Y eso se basa en la calificación. Para mí una objeción no nace muchas veces del cliente. Las objeciones muchas veces, sobre todo las excusas y las falsas y algunas muy divertidas que iremos tratando a lo largo de este webinario, nacen de alguien que conocéis bastante bien, de vosotros mismos. Tú decides cuál usar como técnica, la de combate, cuerpo a cuerpo con el cliente, el argumentar sobre vuestro argumento o la de bailar con él. Muchas veces solemos ser tan atrevidos a decir que es que el cliente no tiene idea de lo que quiere. Es que el cliente me ha pedido una zona y ha terminado comprando en otra. Es que este señor no sabía lo que quería. Mirad, el cliente sabe lo que quiere y si no lo sabe, nosotros deberíamos de ser su pareja de baile para asesorarle, para mostrarle cuáles son las opciones que tiene
y para dentro de la necesidad que él vaya manifestando, cómo algunas casas, algunas zonas, pueden realmente cubrir aquellas necesidades que él tiene. Pero es un error pensar que el cliente terminó comprando en otra zona de la que me dijo. Yo creo que eso tenéis que trasladarlo a no he sido capaz de saber qué es lo que realmente quería el cliente. Aquella prioridad que yo entendía que era la zona, realmente no lo era. Era la tipología de la vivienda, era la proximidad con un familiar, era cualquier situación que como agente no hemos sabido detectar. Realmente los clientes son unos benditos que tocan nuestra puerta o que entran en nuestra vida para bailar con nosotros, no rebatir. Os decía al principio que esto es aplicable cuando concertas una cita, cuando haces una visita de captación, incluso con tu pareja, incluso con tus hijos. Es muy difícil llegar a convencer a nadie, es muy difícil llegar a asesorar a alguien desde la postura del boxeo, desde la postura del enfrentamiento. Yo no rebato, no discuto con un cliente, bailo, lo escucho, lo asesoro y lo ayudo a tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Y eso se me tiene que notar desde el segundo cero. Eso es cómo trabajar realmente con las objeciones de un comprador. Desde el plano realmente personal, mucho más allá del plano profesional. Tipos de objeciones. Desde luego, el título de la diapositiva ya da para bastante, ¿verdad? No vamos a hacer un decálogo de tipos de objeciones. Vamos a centrarnos durante este ratito en básicamente 3 tipos de objeciones, no más. Tipos de objeciones para que hagáis una disertación y sepáis cómo trabajar aproximadamente con ellas. Las objeciones falsas o excusas. Del tipo, bueno, este piso no es la altura que yo quería, cuando sí que le estamos enseñando un segundo qué es lo que quería. Cuando realmente piensa que el piso se le va de precio y en nuestra cualificación financiera pensamos que sí. Cuando se contradice en algunas de las necesidades o de lo que nos ha pedido en su demanda y realmente, reiterativamente, le enseñamos propiedades y nos salta con objeciones que realmente no cumplen con lo que nos había dicho y detectamos que esas objeciones realmente son falsas o excusas. No hagamos mucha atención en estas falsas o excusas. Desde luego, no entrar al trapo del rebate, la discusión o, discúlpeme, hace 5 minutos usted me pedía 3 dormitorios y ahora me está diciendo que esta casa le falta un dormitorio, no tiene 4. Desde luego, la forma de trabajarlas la veremos ahora con más detalle, pero estas dan pistas de que posiblemente lo que tengamos delante no sea un comprador suficientemente maduro para comprar. Todo el mundo tiene su momento de compra. Yo digo muchas veces que les busco la fecha de caducidad en algún sitio del cuello. Tienen un código de barras, la mayoría de los compradores. Esto es broma, ¿eh? Pero cuando realmente sé cuál es el momento máximo que tienen para tomar esa decisión, es cuando puedo empezar a trabajar con un cierre de compra. Mientras eso sea un extracto, incluso para él, esa fecha máxima en la que se tiene que decidir, bueno, cuando encuentre la casa que me guste, eso está muy bien, pero todo el mundo en sus planes tiene una franja de tiempo que es la que yo tengo que saber. Hasta que no llegue ese momento, la mayoría de las objeciones que vais a escuchar son falsas. Y esta es la primera pista de que este comprador posiblemente no esté lo suficientemente maduro como para vender. Las objeciones falsas o excusas son aquellas que el cliente utiliza porque no hemos sabido obtener un no. Y los no realmente son buenos, despejan el camino y nos hacen ganar tiempo. A la gente le cuesta muchas veces, por esa doble empatía, decirnos no me ha gustado la casa, no estoy en disposición de comprar ahora, no tengo ese 30% que en el transcurso de esta conversación, cuando hemos seguido cualificando, ese 30% que necesito para afrontar el préstamo hipotecario. Hay que conseguir un no. Los noes son buenos. Son algo que realmente tenéis que ver como una herramienta y como algo que os va a hacer ganar el tiempo. Si el cliente no está en disposición de comprar la casa en ese momento, como decía antes, todavía no está suficientemente maduro, hay que conseguir sacar el no.
Sacarlo de esas falsas excusas, del me lo pensaré, me ha gustado mucho, pero tenemos que hacer números. Sacarlo de esa serie de objeciones falsas con la que es muy complicado trabajar porque realmente no tiene una respuesta en concreta, y tener un no, con preguntas del tipo, bueno, veo que nos ha gustado la propiedad lo suficientemente como para hacer una oferta, la descartamos si os parece, ¿verdad? Esa es la mejor manera de trabajar ese tipo de objeciones falsas. Si realmente fueran ciertas, sí saldrán esas ciertas y podemos trabajar con ellas. Pero para mí, en estos años, ha sido casi una bendición, un relax, que un cliente me diga, no, no compro. Además, no compro por este motivo. Estupendo. Ahí ya sí que tengo una objeción real con la que poder trabajar. Y con esa objeción real, poder trabajar de una manera más concreta cuál es la realidad de la necesidad que se me está captando en ese momento. Concluyo. Los no son buenos, despejan el camino y nos hacen ganar tiempo. Objeciones generadas por el propio agente con clientes poco o nada calificados. Mirad, del webinario de hoy es algo que de verdad me gustaría transmitiros. Cuando he asistido como alumno a algún curso de objeciones y he oído títulos de las 1000 respuestas para todo tipo de objeciones, 1000 objeciones, 1000 respuestas, cómo rebatir las objeciones, cómo reactualizar las objeciones, realmente siempre he echado en falta un capítulo previo, es cómo no generarlas. Insisto, cómo no generarlas. Me gustaría que reflexionarais en estos próximos minutos realmente cuántas veces durante estos años de trabajo como comercial, como agente inmobiliario, tratando con el público, incluso exponiendo vuestras ideas en público, cuántas veces habéis generado un argumento en contra o una objeción. ¿Quién genera las objeciones? Mirad, la mayoría de las veces nosotros, los agentes. Somos unas máquinas de generar objeciones, usando algo que en mi vocabulario interno, en mi forma de expresarlo en formación y en mis agentes, en mi núcleo más cercano, utilizo la palabra, no la busquéis en el diccionario porque no existe, es un palabra, es un bonito palabra que he generado yo para explicaros quién genera las objeciones. Le llamo atribilidades. ¿Qué son las atribilidades que generamos los agentes inmobiliarios cuando hablamos? Atributos y utilidades. Somos unos magníficos generadores de atributos y utilidades que nadie nos ha dicho que utilicemos. Se nos llena la boca a la hora de redactar anuncios en prensa, a la hora de redactar esa descripción tan maravillosa que utilizamos para la revista, que no se puede hacer de otra manera porque no podemos interactuar con el cliente. Necesitamos, si me permitís la palabra, vender la propiedad. Y para vender la propiedad lo hacemos mediante sus atributos, quiere decir características, y utilidades, aquello que nosotros vemos como punto fuerte de esos atributos. La comunicación en una revista, la comunicación, incluso ahora en un webinario, en un vídeo, es unidireccional, es decir, solamente la puedo hacer en un sentido. Y lo maravilloso, lo realmente bonito de nuestra profesión es que sí que podemos interactuar con el cliente. Y en el que si no utilizamos atributos y utilidades que nadie nos ha pedido, seremos los que no generemos objeciones con el comprador. Vamos a ver algún ejemplo de esas habilidades o atrocidades, como le queréis llamar. Cualidad que tiene una propiedad. Esto sería un atributo. ¿Cómo qué? Pues esto es un piso alto, espacioso, fresco, seguro. Utilidades. Es la propiedad por la cual una propiedad reúne una condición, un valor útil para satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Ejemplo, la habitación es muy inútil para los niños, la bañera es muy práctica para darse baños relajantes. Estos son atributos y utilidades que utilizamos todos los días, insisto, en descripciones de revista, descripciones de nuestra página web, que no está mal hacerlo, no podemos ser nuditos o tenemos que vender esa propiedad de alguna manera, destacando
aquellos atributos o aquellas utilidades que entendemos que son interesantes en la propiedad. Bien, eso está muy bien, no es discutible, pero sí es complementario con el buen uso en una entrevista mientras estáis enseñando una casa o en una negociación para no sacarlo de quicio. Mirad, un ejemplo de esa objeción. Agente, la propiedad es muy alta y tiene unas bonitas vistas, es muy luminoso y espacioso. Objeción, tengo vértigo y tanta luz hará que el piso sea caluroso. Con tanto espacio me dejaría media vida limpiándolo. ¿Quién ha generado la objeción? Es obvio, ¿verdad? Esto es un ejemplo muy claro de nuestro sector, de nuestro gremio. Claro, es una descripción que todos utilizamos. Es un piso alto, es un piso luminoso y además cuando enseñamos la propiedad lo hacemos de una manera, además, cordial, amena y fijaros qué fantásticas vistas tiene, qué luminoso es y qué espacioso. Mirar, a veces con el lenguaje no verbal, a mí me ha pasado que un cliente tiene vértigo o que la luz se confunde con calor o con el espacio con muchísimo trabajo. Insisto, el uso de un atributo que nadie me ha pedido me está generando una objeción. Es decir, yo, como agente, estoy generando esa objeción. Veamos un caso de utilidades. Ejemplos. La habitación es muy útil para los niños. La bañera es muy práctica para darse baños relajantes. Cliente, no podemos tener niños. Además, la bañera no nos gusta. Preferimos una gran ducha. ¿Quién ha generado la objeción? Pues otra vez nosotros. He querido irme a ejemplos muy gráficos, o sea, algunos muy heavy, para que veáis que realmente muchas de las objeciones que en algunos cursos los formadores nos empeñamos en hacer que vosotros sepáis rebatir, neutralizar, llamarlo como queráis, realmente las generamos nosotros. Recordad, como recordatorio, utilidad. Utilidades que nadie nos ha pedido. Atributos. Información sobre la propiedad que está muy bien en una página web, está muy bien en una revista, pero aquí estamos interactuando, es bidireccional. Antes de podernos argumentar con atributos y utilidades, lo que deberíamos de hacer es preguntar. Si alguien en esa calificación es capaz, en una conversación agradable, de no empezar con atributos, no empezar con argumentos, sino con preguntas. ¿Qué altura es la que a usted le gustaría? ¿Con qué altura es la que usted se sentiría más cómodo? No podemos evitar la propiedad muy alta. Tengo vértigo. ¿Con qué piso se sentiría usted cómodo? ¿O dispone cuánto es el tiempo que usted dispone diariamente? O conversaciones del tipo del uso o de la limpieza de casa nos dará cuál es la importancia en la vida de esa persona en cuanto a su tiempo o al tiempo de uso de la propiedad. En el caso de las utilidades, pues 3/4 de los mismos. La habitación es muy útil para los niños. ¿Esta pareja puede tener niños? ¿No puede tenerlos? ¿Ya los ha tenido? ¿Son divorciados y cada uno aporta los suyos? ¿No van a vivir niños en la casa? ¿Quién está generando las objeciones? Miradlo, para sacarlo un poco de nuestro contexto, que a veces con perspectiva se ve mejor, a mí me gusta explicarlo también de otra manera. Es decir, cliente entra a un concesionario de automoción y ahí está ese maravilloso vendedor de coches con su buen traje de Armani, en un concesionario Mercedes, y entra una pareja mayor y le suelta sus utilidades y atributos. Este bonito coche, tiene una potencia de 150 caballos y desarrolla una velocidad de 260 km por hora. Objeción de la mujer, uy, a mí tanta potencia y tantos caballos me da mucho miedo. Casi mejor vamos a una marca un poquito más modesta. Aquí tiene usted un fantástico coche rojo, es un color que le hará rejuvenecer. Mire, yo es que soy un poquito más discreto, es un coche de empresa, mi tipo de clientela es otra y no me gustaría ir tan de ostentoso por la vida. ¿Quién está generando la objeción? Pues otra vez nosotros. Este es el tipo de objeción que os podéis ahorrar sabiendo cualificar o calificar antes a un cliente. Es decir,
no generando nosotros mismos las objeciones. Las objeciones reales, aquellas que realmente sí van a salir, sí van a hacer que podamos trabajar con un comprador. Realmente, cuando en una visita de venta estamos enseñando una propiedad, cada uno obviamente tiene su técnica, me permito recordaros o deciros cuáles son algunas de las mías. Indudablemente, cuando llego a una propiedad o enseño una propiedad, no llego de nuevo. O sea, normalmente preparo las propiedades que voy a visitar esa tarde de una manera muy concienzuda. O sea, voy a la propiedad antes, subo persianas, ventanas y preparo la propiedad para que cuando llegue con mi cliente todo esté perfecto. Es decir, sé qué persianas hay que subir, las que no. Se ha despejado el aire de algunas de las habitaciones, se ha renovado. Normalmente también suelo abrir los grifos en aquellas propiedades donde se puede, el agua corre y se puede hacer uso de las instalaciones del agua, porque hay unas bacterias en las tuberías que se llaman anemas, que depende de un olor característico cerrado. Muchas veces esos pisos que utilizamos, o sea, que enseñamos y que hacen ese característico olor, simplemente dejando el agua correr un ratito, hace que ese olor desaparezca. Una vez con la casa en condiciones de enseñar, aquellas objeciones del estado de la vivienda no van a estar. Otra técnica que utilizo antes de enseñar esa propiedad es, obviamente yo conozco los defectos de la misma y me refiero por defectos a algunos daños estéticos, algunas características o atributos que yo conozco que son peyorativos o que pueden desmerecer la propiedad. Y, evidentemente, si he calificado bien a mi cliente, haré uso de esa información para neutralizar las objeciones antes de que aparezcan. Pero, insisto, habiendo calificado bien a mi cliente. Es decir, si yo sé que hay una propiedad que tiene falta de una mano de pintura o que tiene falta de algún arreglo en concreto, lejos de intentar que el cliente no los vea, haré todo lo contrario. Es decir, cuantificaré cuál es el coste de esa posible mejora o de esa posible arreglo de ese punto en el que yo creo que puede haber una objeción. Las objeciones reales son aquellas que realmente me van a servir para poder cerrar una operación. Vamos a ver algunas de ellas. Realmente, cuando se da una objeción, es cuando el cliente realmente entenderlo como es. Si es real, está negociando. Y entonces me encanta que salga. Cuando a alguien no le gusta una propiedad, hay alguna circunstancia de la compraventa que no entiende o que no va con él, o que realmente lo que quiere es hacernos ver que no está de acuerdo con ello, realmente está negociando. Porque si no, no son reales y las descubriríamos o las trataríamos como las no reales. Pero realmente cuando es una objeción real, cuando es algo de peso, cuando es realmente algo con el que pueda trabajar, realmente no lo veáis como una amenaza. Realmente os están invitando a bailar, como la figura que veíamos antes. Realmente es el cliente el que os está sacando a la pista de baile. Y evidentemente sería un error garrafal el boxeo o el enfrentamiento. El boxeo o el enfrentamiento, con intentar convencerlo de que eso que él ve así no es así, implicaría rebatir. Y rebatir es discutir, y discutir realmente no nos encamina al cierre de una venta. El cierre de una venta es algo que lleva al cliente a un estado emocional óptimo como para o bien hacer una oferta o bien realmente hacer una reserva de la propiedad. Desde luego, ese momento óptimo no es el de un debate, no es el de una discusión, no es el de un enfrentamiento con un agente. Y digo enfrentamiento sacando algo las cosas de contexto, pero para que realmente relativicéis lo que os digo, ¿no? Realmente alguien decide hacer una oferta, primero, si la casa le ha gustado. Segundo, si aquellas objeciones reales
habéis sido capaces de bailar con el cliente, relativizarlas y ponerlas como condicionante para que se decida a comprar o no comprar esa propiedad. Vamos a ver algún ejemplo de cómo trabajar realmente con esas oportunidades de venta. Fijaros en este caso o escuchar que cambio el nombre de objeción por oportunidad de venta, porque es lo que es. ¿Sí? Una objeción realmente en la mayoría de los casos es algo que habremos generado nosotros con utilidades, con atributos y utilidades. Es algo que el cliente os va a lanzar, pero realmente habéis sido vosotros o hemos sido nosotros quien la ha lanzado. Cuando la objeción es real, realmente se abre la parte bonita de nuestro trabajo, que es la negociación. La negociación es realmente una oportunidad clara como para poder cerrar esa venta. ¿Cuál es la mejor forma de salvarlas? Pues, insisto, no generarlas. Voy a insistir todo lo que pueda en este sentido, porque realmente a veces en mi carrera profesional, ya no tanto como agente, sino como manager, o como broker o como formador, he asistido alguna vez con vergüenza ajena a esta situación, ¿no? A gente empeñada en convencer a la otra parte de su postura. Y he presenciado cómo cada una de esas partes cada vez coge más fuerza con su posición, ¿no? Con su posición de salirse con la suya y de la gente tratar de convencer sí o sí, por todos los medios, en su opinión al cliente. Evidentemente, eso no sitúa emocionalmente al cliente para que compre. Pero esas objeciones van a salir, las reales sí que van a salir. Y es así que las vamos a tener que trabajar. Y digo trabajar desde el punto de vista de bailar con el cliente. En ningún caso es enfrentamiento. Mirad, esto es una técnica que damos en formación a los agentes. Algunos de vosotros la conoceréis. Si es así, me voy a permitir refrescarla. Y si no es así, que realmente la miréis con todo el cariño que tiene. Ese cariño sobre esa técnica que vamos a ver seguidamente va a trabajar sobre todo con las objeciones de compradores, que es lo que nos ocupa hoy. Con esas objeciones más típicas del comprador. Pero insisto, objeciones reales, objeciones como oportunidad de cierre. Es el momento de trabajarlas, bailar. Y digo bailar siempre, ni siquiera me gusta la palabra neutralizar, pero entenderme la expresión y utilizarla como queráis. Pero va a ser realmente este momento el que nos acerque a la venta de la propiedad. ¿Cuáles son las objeciones más típicas del comprador? El precio, ¿verdad? Esta es lógica, es natural y yo creo que hasta está en su obligación la de negociar el precio. Sobre esto hay miles de tópicos. Si los clientes extranjeros no negocian, que el cliente extranjero cierra, otra vez estamos con tópicos y otra vez estamos presuponiendo. Os aseguro que los chinos negocian hasta lo negociado. Que una técnica de negociación en los ingleses era en la propia notaría cuando el precio ya está ajustado, cuando el comprador acepta un precio, cuando todo el mundo está en la recta final, casi en el minuto cero de echar la firma, de momento, el cliente inglés dice, no, en este precio no. Mi último precio es este y estoy dispuesto a perder la señal que he dado, pero no compro. Y en ese mismo momento intenta volver a negociar el precio. Es un tópico que el cliente extranjero no negocia. Todo el mundo negocia y todo el mundo va a salir con el precio. Digo todo el mundo como una generalidad, quiero que me entendáis. Podéis encontraros con que no, pero os aseguro que lo más lógico, lo más normal es que efectivamente os negocien el precio, os haga objeción en el precio. Los elementos, el estado, el cómo está la casa, el cómo es, en qué necesita esa casa para adecuarla realmente a la compra. Todo esto es relativizable, todo se puede negociar, todo se puede trabajar. Ojalá salgan objeciones en esos momentos de la visita. Reparaciones. ¿Qué necesita el piso realmente para estar en condiciones óptimas de venderse? Son tres
las más típicas, o en la línea en la que podemos trabajar con ellos. Vamos a trabajar en los próximos minutos en cómo podemos neutralizarlas. Y fijaros que utilizo neutralizarlas, pero en voz bajita. ¿Cómo podemos bailar con estas objeciones? Bailar hasta que el cliente caiga rendido en nuestros brazos y nos compre la propiedad. Y tomármelo como queráis, como algo cursi, como una forma de hablar, pero realmente en más de 100 transacciones yo no convencía a nadie para que comprara una casa, ni rebatí objeciones, ni convencía a nadie de que comprara una casa que no quería comprar. Esos clientes compraron aquella casa que querían comprar porque sus motivos de compra eran lo suficientemente potentes y porque aquellas objeciones que salieron en el camino bailamos con ellas hasta que vimos cuál era realmente la importancia o la relatividad o cuál era la solución para aquella objeción que nos ponía. Vamos a trabajar con un método que, como os digo, en rimas empieza a ser un clásico. Es muy simple y cuando lo entrenéis, realmente es muy cómodo. Se llama APC y se trata de asentir, preguntar y contestar. ¿Asentir qué? ¿Estar de acuerdo con que es un punto importante para él? La objeción me refiero. Después de todo, si a él le parece importante, tiene que ser importante para nosotros. Preguntar, en vez de combatir, en vez de intentar rebatir, realmente lo inteligente por nuestra parte es preguntar, ahondar más en qué es lo que realmente, cuánta importancia tiene para él y qué es lo que realmente quiere decir con esa objeción. Después, responder o contestar, perdón. Contestar a la objeción y en esa C de asentar, preguntar y contestar, yo me atrevería a decir asentar, preguntar y contestar y cerrar. Vamos a trabajar, si os parece, un poco esta técnica y de verdad que me gustaría que la practicarais vosotros en la oficina o quizás a la vez que vamos exponiendo el webinario. Realmente, el asentir, ¿a qué me refiero con el asentir? No sé si se va a ver, yo voy a intentar que sí. Un ejemplo claro de qué es asentir. Asentir para mí es relajar la tensión del cliente con la objeción. Hacer que en vez de cuando él lanza esa objeción o cuando él nos arroja esa objeción, en vez de recogerla con el guante del duelo, con el devolvérsela más fuerte o discrepo con usted con lo que me dice o no estoy de acuerdo con lo que usted me cuenta, incluso con el precio, que realmente al asentir relajemos esa tensión para que esté bastante más dispuesto a atender nuestra pregunta en la que vamos a intentar conocer mucho mejor hasta qué punto esa objeción es algo insalvable o salvable como para proponer un cierre o para proponer una oferta. Vean si me permite, que creo que sí, que veáis un ejemplo exacto de una película que define perfectamente esto. Oye, ¿estás quieta? Sí. ¿Qué quiere ese chicle? No puedo creerlo. Sí, soy el señor Hollister, el encargado, que sea. Edward Lewis. Ah, sí, sí. ¿Ve usted esta joven? Sí. Dígame, ¿tiene en la tienda algo tan bonito como ella? ¿Cómo sí? Digo, no, quiero decir que tenemos muchas cosas bonitas como ella quiera, eso es lo que quería decir. Por eso al verles entrar he comprendido ese discurso. Lo que deseamos es que nos atienda un poco más de gente y le diré por qué. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota porque eso es lo que nos gusta. Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso. Podemos proporcionarle todo lo que ve aquí. Prepárese a pasarlo bien. Mary Pat, Mary Kay, Mary Francis, toma, vamos a que el género, señorita. Disculpe, señor, sí. ¿A qué indecente cantidad de dinero se refería exactamente? ¿Algo irreverente o realmente escandaloso? Realmente escandaloso. ¿Cómo me gusta? Señor Luis, ¿sí? ¿Qué le parece todo? Creo que la cosa va bien. Quiero que nos hagan más la pelota.
Desde luego, muy bien, señor. No solo es usted guapo, sino convincente. En cuanto a entrar, comprendí lo que había que entenderle bien. Hollister, sí, señor. A mí no, a ella. Lo siento, señora. Lo siento. ¿Qué tal, señoritas? Ay. Bueno, espero que este pequeño sketch pueda situaros en el escenario. Es decir, asentir no es realmente hacer la pelota. Asentir realmente es hacer que el cliente se relaje, no presentarle combate, hacer que de alguna manera se relaje y nos permita trabajar con la pregunta. De todas maneras, me encanta este sketch porque sí tenemos clientes de ese tipo. Sí tenemos clientes a los que de verdad les gusta, primero, que el trato sea exquisito hacia ellos y los predispone a un estado de compra óptimo. Segundo, algunos van a gastar una cantidad indecente de dinero. Decente o no decente, el caso es que ese dinero puede ser nuestro sustento o nuestros honorarios. Y si el cliente lo que quiere es sentirse protagonista, quiere exponer sus razones en cuanto a las objeciones, desde luego nuestra obligación es como Hollister, hacerle más la pelota si lo quiere en ese momento. Sé que algunos vais a discrepar con el sentido de hacer la pelota al cliente. Y lo he querido contextuar en ese sentido para que entendáis lo de asentir, porque vamos a trabajar ahora con ello. Pero sí es importante que un cliente comprará cuando emocionalmente esté en situación de comprar. Y desde luego ese estado emocional óptimo es el de su momento de tomar la decisión y estar a gusto con él, con la persona que le está mostrando la casa, con la propuesta que le está haciendo de cierre y con el entorno de compra. Preguntar y contestar. Vamos a trabajar con algún ejemplo que a lo mejor posiblemente lo veis mejor. Este es duro, ¿verdad? No me gusta el inmueble. Desde luego, este sería una de las mejores objeciones que nos pueden pasar. Esta es muy complicado de trabajar o neutralizar. Pero empieza por una palabra fantástica, no me gusta el inmueble. Lejos de ser algo en la que no podemos trabajar con el APC, os aseguro que sí. Asentir, preguntar. Señor Martínez, me parece fantástico que usted tenga tan claro su motivación de compra, que usted que sea una persona de firmes valores, que tenga claro lo que le gusta y lo que no. Me encanta trabajar con personas como usted, porque de alguna manera puedo prestar un mejor servicio. Mire, independientemente de que este inmueble no le ha gustado, quiero saber qué cosas tendría que tener este inmueble para que realmente usted hubiera hecho una oferta o si le hubiera gustado. Ante eso, el cliente realmente nos va a abrir y nos va a permitir calificar mejor al cliente. Evidentemente, en un inmueble que no le ha gustado, contestar o ir a un cierre, pues realmente es muy complicado. Pero sí me ha gustado poneros este ejemplo para que vosotros en la oficina, cuando termine el webinario, cuando queráis, practiquéis la técnica, ¿verdad? Asentir, preguntar y contestar. Entiendo su negativa a comprar el inmueble, entiendo que sea usted una persona, desde luego, con las cosas claras en ese sentido y que quiera usted un inmueble que se adapte más a lo que usted está buscando. Permítame que le pregunte, por favor, ¿qué es aquello que el inmueble debería de tener o qué requisitos debería de cumplir para que fuera el inmueble idóneo para usted? Vamos a ver otra, si os parece. La verdad es que la casa nos gusta, es lo que buscamos, pero queremos ver más casas. Me encantaría poder trabajar estas objeciones con vosotros en directo, así que voy a hacer de alumno y de docente en este caso, ¿no? Y vamos a trabajar un poco más la técnica, ¿verdad? La verdad es que la casa nos gusta, es lo que buscamos, pero queremos ver más casas. Esta es muy común y aquellos que lleváis más tiempo en el sector sabéis que es muy común. El cliente quiere seguir viendo casas. Pero fijaros que os dice, es que la casa nos gusta, es lo que buscamos. Bien, asiente. La verdad es que, como tú dices, la casa os gusta, la casa es una casa que os puede encajar. La verdad es que entiendo que queráis ver más casas. La decisión de comprar una casa es una decisión muy importante. Además, se nota que sois gente con gran personalidad, que queréis estar seguros antes de tomar la decisión y demás. Lo entiendo, es una decisión importante en la cual estoy completamente de acuerdo, en la que queráis ver más casas, indudablemente.
realmente, si la casa os gusta, ¿qué pasaría si al ver más casas, a esta casa que os gusta se vende? Imaginaros que se vende. ¿Qué sentiríais si después de ver 5, 6, 7, 8 casas más, os dais cuenta que esta es la casa que buscabais y realmente se vende? Mira, os propongo algo. Sería la contestación. Podéis hacer una oferta, reservar la casa en modo oferta, más o menos por su precio, con el precio que vosotros entendáis, hacer una oferta, seguimos viendo casas, porque una oferta no os vincula tanto a la compra como una reserva en sí, pero de alguna manera podéis tener la casa reservada, sacada del mercado. Si os consigo una buena oferta por la casa o si os negocio una buena oferta por la casa, ¿os quedaréis esta casa y podríamos seguir en el cierre? De otras, esto sería un ejemplo de cómo trabajar con la queremos ver más casas. Vamos a ver alguno más. Este es bastante coherente, ¿verdad? Es bastante coherente. Nos lo tenemos que pensar. Nos lo pensaremos y aquí se acabó la visita. Hemos estado calificando un cliente, en muchos de los casos hemos captado esa propiedad y ahora en el momento decisivo, cuando estamos enseñando la casa que nosotros pensamos que es la casa perfecta para nuestro cliente, es la casa idónea, después de la visita nos dicen nos lo tenemos que pensar. Evidentemente aquí lo que nos saldría es salirnos de la técnica directamente, ¿verdad? Y nos diríamos a preguntar qué es lo que te tienes que pensar. El qué te tienes que pensar, desde luego, no es una pregunta inteligente. Y lo que os recomiendo es que entrenéis la técnica. Primero la siente. Entiendo que es una decisión que tenéis que reflexionar. Entiendo que es una decisión muy importante. Se os ve a ambos, si es una pareja, dos personas muy responsables con su toma de decisiones y que os gusta reflexionar para tomar la decisión correcta. Lo que sí es cierto también es que, ahora que estamos los tres, yo podría ayudaros en aquellas dudas que luego cuando estéis en casa, ¿no? Ahora estoy a vuestra entera disposición para contestaros todas esas dudas que tengáis sobre la compra de esta propiedad. Quiero que me habléis con total libertad, con total franqueza, incluso si la decisión es sobre alguna otra propiedad. ¿Hayáis visto conmigo o no? ¿Os parece que veamos cuáles son aquellas cosas que nos tenemos que pensar? Podemos hacer una lista de aquellas cosas que os gustaría tener más información o que hacen que no podáis tomar una decisión. Bien, pues si os parece, vamos a hacer esa lista, vamos a ver qué son aquellas cosas que os tenéis que pensar y trabajo con preguntas sobre el cliente o sobre los clientes. Trabajo con preguntas que evidentemente voy a ir contestando una a una. Y si ya, una vez contestadas todas esas preguntas, ya no surgen más dudas, no hay más preguntas, realmente sería el momento del C, del conteste o del cierre. Y diríamos, bien, me ha encantado la conversación con vosotros, me encanta haberos podido ayudar en la toma de decisión de algo tan importante como es vuestra casa, ya hemos despejado todas las dudas. Es el momento de que hagáis una oferta por la casa. De que hagáis una oferta o la reservéis. Mirad, cuando utilizo la oferta en el cierre, no tengo ningún dolor, no tengo ningún prejuicio a decir oferta y no reserva. La gente quiere negociar y la gente va a negociar y los precios son siempre negociables. Puede ser que sí o puede ser que no le acepten la oferta, pero desde luego ya consigo un cierre. Entonces, siento que no podéis estar aquí delante mía para poder trabajar más con este concepto de oferta o reserva, pero mi obligación para con el vendedor es vender su casa y para el comprador conseguir la casa que quería también. Entonces, no tengo ningún pudor en terminar contestando con afirmaciones o casi otra vez con preguntas como ¿te gusta la casa? ¿Sí? ¿Te la quedas? ¿Quieres hacer una oferta por la casa? Vamos a ver una objeción más de este tipo basada en esta técnica para que la sigáis trabajando. Queremos que nuestros padres la vean antes de tomar una decisión. Digo padres, cuñado inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, nuestra técnica sería la misma.
Entiendo que para tomar una decisión de este tipo queráis contar con la opinión de vuestros padres. Me parecéis una pareja fantástica, muy cabal, y en mi casa también tomamos las decisiones así, las tomamos tomándolas en familia, todos de una manera unida, en la que nos podamos ayudar a tomar una decisión. Ahí terminaría mi asentir. Indudablemente sé que estoy haciendo la pelota, lo sé. Lo saco un poco de contexto para que utilicéis la técnica. Lo que quiero conseguir es que el cliente se relaje, que entienda que soy un aliado, que entiendo su postura, que la comparto y es más, me parece perfecto. Y ahora lo enlazaría con esa pregunta. Les diría, ¿os habéis parado a pensar qué pasaría si una vez que volváis a verla con vuestros padres perdáis la oportunidad de compra de esta casa? Es una casa que está en precio, es una casa que está muy bien, os ha gustado, tenéis un gusto exquisito, pero imaginad que se vende en ese transcurso, que antes de enseñarla a vuestros padres, la casa se vende. ¿Os imagináis cómo se sentirán vuestros padres también porque por no haberla decidido vosotros a tiempo no habéis podido comprar esa casa? Preguntaros un poco si la responsabilidad que estáis cediendo a vuestros padres realmente es una responsabilidad agradable. La mejor manera, si me lo permitís desde ese punto de vista, es que hagáis una oferta por la casa o la reservéis. Haciendo esa oferta por la casa, doblemente, si la aceptan, está aceptada y la casa es vuestra. De cualquier modo, presentando esa oferta, bueno, ya tendréis la casa fuera del mercado. Y con eso no quiero decir que os podéis echar atrás la decisión o no, pero si realmente es la casa que os gusta, si realmente tenéis esa confianza que habéis demostrado con vuestros padres, cerrar. Es decir, cogeros la casa, que el mercado está vivo, se están vendiendo las casas y realmente sería una pena que vuestros padres asumieran la responsabilidad de una casa que os ha gustado. Estas son las técnicas que quiero o me gustaría que entrenarais. Podemos seguir así toda la tarde con el APC. Os aseguro que funciona y que es una manera coherente de trabajar una objeción. Quiero repasar con vosotros por última vez. Asentir, quiere decir relajar la tensión con el cliente. Preguntar o realmente descubrir cuál es esa objeción, si es real o no, y contestar. Cuando se trata de, por ejemplo, una mejora del piso, que te digan, bueno, la casa nos parece bien, nos gusta, pero realmente esta casa necesita una reforma de 30.000 euros. O de 15, o de 10, o de 18, o del dinero que ellos estimen en ese momento. La pregunta o la técnica será la misma. Entiendo lo que usted me dice, realmente comparto con usted que la casa necesita esa mejora, sobre todo comparto con usted que usted necesita esa mejora para sentirse más a gusto en la casa. Y la pregunta que le haría al cliente es, si yo consigo o le consigo, primero, esa mejora que usted quiere, a través de uno de mis personas de confianza que se dediquen a las reformas, que se le hagan muchísimo mejor precio que usted está pensando, con muchísima más seguridad, y que además el precio de la casa también sea un poquito negociable, ¿se quedaría o reservaría o ofertaría usted la casa? Como veréis, siempre utilizo el APC como técnica de relajar la tensión, preguntar para trabajar si esa objeción es real, no es real, y si tiene posibilidad de cierre, y cerrar. Podría seguir así con alguna más, como queremos los muebles, los electrodomésticos y el perro incluidos en el precio de compra. Esta me encanta porque, indudablemente, asientes, me parece muy bien que os haya gustado la casa, además los muebles y electrodomésticos son fantásticos para esta propiedad. Y la contestación sería, si consigo que vaya incluido en el precio de la casa o, en su defecto, que el precio sea algo negociable, ¿la reservaríais en este momento? Y me iría la palabra de cierre. Ya sabes, si no quieres tener que neutralizar objeciones, primero, no las generes. Califica bien antes de presentar utilidades. Recuerda, atributos y utilidades. Si surgen, no pelees con el cliente. Baila. Por mi parte, gracias por escucharme. Ha sido un placer compartir con vosotros estas 3 premisas sobre las objeciones
y ya sabéis dónde me tenéis en Alicante para atender a todos vuestros referidos. Por mi parte, nada más. No sé si Rocío me oye para despedir la sesión. Sí, Si de hecho no, estamos aquí para, podemos tener 2 o 3 minutos aún de preguntas, Juan Carlos. Si muy alguien tiene bien. alguna pregunta que te quiera hacer en la zona de preguntas del panel de control, lo pueden hacer. Vale, eso, una persona que te va a mandar un referido, Juan Carlos. Mira, ya Muy ves, te valió el webinar. Angélica, bien. mándale un correo a juancarlos.sempere@remax.es, va a ser más fácil. Es que te lo van a mandar, creo que es de Venezuela o algo así por el teléfono, ¿vale? Perfecto. Pero bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Aquí te están diciendo muy bueno el webinar, muy interesante, muchas gracias. Gracias a él. Vale, pues no hay más preguntas. Bueno, dicen 3 estrellas. ¿Qué tal va la venta de Calle Asturias? Eso no sé de quién es. Sí, yo ¿Qué sí. hacer? A Buenas ver, aquí hay tardes. otro. ¿Qué hacer cuando el cliente tiene requerimientos muy dispersos? Ya, en mi opinión, cuando el cliente tiene requerimientos muy dispersos, realmente podemos trabajar exactamente igual. Sería una objeción, sería al principio, tenemos que seguir cualificando. Es decir, de esos criterios muy dispersos, al final tiene una lista de prioridades o algunos son prioridad para él más que otros. Ahí es donde tenemos que trabajar. Cuando realmente descubramos cuáles son sus prioridades en cuanto a sus criterios, cuáles son aquellas cosas que sí o sí tiene que tener esa propiedad, podremos empezar a enseñarles casas. Hasta ese momento lo que van a surgir son objeciones tras objeciones y a veces dispersas y sin mucho sentido. Pero realmente eso es lo bonito de nuestra profesión, intentar entender el lenguaje en el que te hablan. El cliente no tiene la obligación de ser un gran comunicador, ni de utilizar su lenguaje corporal, ni de saber programación neurolingüística para comprar una casa. Nosotros tampoco llegarás a este extremo, pero sí que realmente es nuestra obligación, con acento en la O y además asumido como responsabilidad, saber interpretar lo que realmente quiere el cliente con la oferta a la que le podamos mostrar. A partir de ahí ese trabajo es muy fácil, es bailar con esas objeciones inconexas que tiene, al fin y al cabo. Ujú. Muy bien, a ver qué más tenemos. Juan Carlos dice, señor Juan Carlos, ¿qué ciudad o zona trabaja? Alicante. Alicante. Alicante, capital. Eso es. Excelente, muchas gracias por tu respuesta, dice Anthony. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. De nuevo, gracias a Juan Carlos por tan interesante webinar. La verdad es que estamos todos muy contentos escuchándote y nos han salido bastantes buenas ideas. Que sepamos que estamos aquí conectados con España y Latinoamérica. Tenemos gente de México, tenemos gente de Colombia, de Venezuela, de Argentina conectados. Y bueno, nada, Remax al final es una marca que está presente en más de 90 países y gracias a este tipo de tecnologías y a formadores como Juan Carlos podemos estar presentes en todos y aunar el tema de la calidad en todos los países y en todas nuestras oficinas, ¿no? Y con cada uno de nuestros clientes. Muchas gracias Juan Carlos por tu participación y gracias a todos por estar presentes y conectados, ¿vale? Muchísimas gracias. Damos por terminados el webinar. Muchas gracias a ti, Rocío. Hasta luego. Bye bye. Chaito.